Continuamos. Los enfoques de derechos humanos diferencial, género y de curso de vida. El propósito de este capítulo es realizar un recorrido por los diferentes enfoques que han orientado la formulación de políticas públicas en el ámbito de la educación y otros sectores. El término enfoque en el marco de las políticas públicas hace referencia a la construcción de una forma particular de observar y analizar situaciones y problemas sociales, con el fin de que el Estado pueda dar una respuesta más efectiva y eficiente al tener en cuenta las variables diferenciales que impactan de manera significativa el fenómeno a intervenir. Existen diversos enfoques como el de género, de población territorial, ambiental, entre otros, sin que esto implique alguna jerarquía entre ellos. En el papel, en la práctica, podemos encontrar que sí manejan jerarquías ciertas personas que malentienden esto. A continuación se presentan 4 enfoques que soportan la propuesta de orientaciones planteadas en este documento, de los cuales 3 se encuentran contemplados en la política pública LGBTI del distrito y su plan de acción. De esta forma es posible tender puentes con la manera en que dichos enfoques pueden también constituirse en enfoques educativos. El enfoque de derechos humanos sitúa a las personas en primer lugar como sujetos de derecho, en condiciones de igualdad y dignidad inherentes a su ser y existencia en el mundo. Plantea que todas y todos tienen los mismos derechos y oportunidades en una sociedad. Por tanto, no se puede utilizar la edad, el género, la orientación sexual, la pertenencia étnica o la nacionalidad, entre otras características diversas, como un factor para discriminar, violentar o impedir a una persona vivir en bienestar y libertad. Esto no lo entienden quienes creen que los privilegios son derechos. Nuestras sociedades han transitado positivamente de visiones individuales de la dignidad y la libertad hacia una mirada colectiva de bienestar social, como el goce de un medio ambiente sano, alimentación adecuada, educación, salud y por supuesto la protección de las diferentes identidades, incluidas las de género y orientación sexual. En síntesis, este enfoque pone el énfasis en la necesidad de garantizar en cualquier escenario el respeto por las diferencias de todo tipo, la eliminación de la discriminación hacia cualquier persona perteneciente a grupos históricamente excluidos y la necesidad de asegurar a todos los seres humanos el acceso a los derechos necesarios para realizarse en su proyecto de vida. El enfoque de derechos en la escuela implica que el país de las instituciones educativas debe contemplar principios como la igualdad, la dignidad, el respeto, la participación y la ausencia de discriminación de todo tipo. Para ello, los derechos humanos deben ser conocidos por todo el cuerpo docente, enseñados en el aula y practicados en todas las actividades e interacciones y protegidos ante situaciones y hechos que pongan en riesgo la dignidad de cualquier persona. Se debe cuestionar las relaciones de poder basadas en el género y establecer y promover relaciones horizontales de cooperación, coordinación y participación, fundamentadas en el respeto entre todos los actores escolares independientemente de su diferencia de edad, roles de poder y con la intención consciente de construir espacios de convivencia entre las diferencias. Esto se puede prestar para algunas malinterpretaciones si no se comprende. Las relaciones basadas en poder suele referirse al hombre ejerciendo poder sobre la mujer en lo que serían relaciones de dependencia económica y ese tipo de cosas. Hay quienes lo atribuyen incluso a tonterías, por eso hay que tener cuidado, como quién paga la cuenta en una cita. El tema de independientemente de la diferencia de edad y roles de poder hay que cuidarlo porque en una institución obviamente los docentes siempre van a mantener cierto rol de poder sobre los estudiantes. La diferencia de edad entre alumnos crea roles de poder que se pueden considerar hasta naturales. Y por supuesto hay que tener cuidado porque hay casos donde alumnos mayores se quieren aprovechar de diversas maneras de estudiantes menores, como quitándoles su dinero y cosas de ese tipo. Se debe formar a la comunidad educativa con el fin de que conozca sus derechos, entendiendo que estos implican una responsabilidad en doble vía, proteger los derechos de los demás y evitar que en el ejercicio individual de los derechos propios afecten los derechos fundamentales de otras personas, ¿correcto? El enfoque diferencial se ha constituido en una herramienta que desarrolla progresivamente los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Para la Secretaría Distrital de Planeación en la Comisión Interseccional Poblacional del Distrito Capital, el enfoque diferencial
centra la atención en la diversidad de las personas que habitan Bogotá. Permite comprender y visibilizar dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones de transformación desde la equidad que materialicen el goce efectivo de sus derechos. Bogotá, como capital del país, se puede decir que tiene áreas que son pequeños resúmenes del resto del país. Mucha gente de todo tipo y de todos los lugares va hasta allá, así que sí, se puede considerar un lugar muy diverso culturalmente. Asimismo, la Corte Constitucional, en su sentencia T-010 de 2015, refiere que el enfoque diferencial se convierte en un principio de igualdad, dado que reconoce de manera diferencial a las personas desiguales y busca protegerlas cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Así, se puede reconocer para generar procesos de equidad, igualdad y diversidad. Otra forma de comprender el enfoque diferencial es su definición como el elenco de acciones y políticas públicas que, al dar un trato diferenciado a sujetos de especial protección constitucional, contribuye a eliminar barreras entre los distintos colectivos de la población, creándoles igualdad en el acceso a las oportunidades en la vida política, económica, social, comunitaria y cultural. Énfasis en igualdad de oportunidades, no de resultados, que es lo que malentienden algunos. El enfoque diferencial en la escuela implica que se debe tener plena conciencia de que la labor educativa está regida por la Constitución y las leyes, por lo tanto, juicios de valor, actos de discriminación, frases peyorativas, entre otras formas de violencia contra las mujeres, las personas de sectores sociales LGBTI, las comunidades étnicas, los migrantes, entre otros, deben ser suprimidos por todos los espacios escolares. Yo lo hubiera resumido contra toda persona, alumno, docente, etc. Ya está. La institución educativa debe identificar de manera periódica la diversidad de grupos que componen la comunidad educativa con el fin de implementar programas y acciones que reconozcan las particularidades identitarias y culturales del estudiantado, el cuerpo docente y el personal administrativo y de servicios generales, entre otros. Se debe tener presente que el reconocimiento y el intercambio intercultural debe propender por validar de manera equitativa todo tipo de identidades sin valorar unas por encima de otras. Bueno, esto básicamente sería si tenemos un estudiante, digamos, de Venezuela, ayudarlo a saber qué palabras no significan lo mismo acá en Colombia que allá, lo cual no tiene problema en sí mismo. Los proyectos de área y los currículum deben integrar contenidos que reconozcan diversas culturas e identidades, buscando un acercamiento teórico y convivencial a las características, necesidades, problemáticas sociales y propuestas de los diferentes grupos y movimientos étnicos, de diversidad sexual y de género, migrantes, entre otros. Es un pedazo muy corto, pero contiene mucha información densa. Quiero decir, los docentes van a requerir mucha ayuda y capacitación para poder hacer esto con todos y cada uno de sus estudiantes. Sobre todo si de escuelas públicas hablamos, que ya sabemos que están sobresaturadas. El enfoque de género, además de ser una herramienta para el análisis, debe permitir equilibrar las situaciones desiguales entre hombres, mujeres, personas trans y no binarias, y eliminar la discriminación por orientación sexual, contribuyendo hacia la sana convivencia. Bueno, esto hay que tenerlo con cuidado porque obviamente, si bien la mayoría de personas transexuales solo quieren ser tratadas como hombre o mujer dependiendo del caso, hay particularidades con ellas. Sobre todo con los transgéneros que van ahí por la vida, no todos, pero sí algunos, queriendo un trato muy particular. O sea, creen que merecen algún tipo de privilegio porque la sociedad les debe algo. Y de ahí suelen agarrarse más de un pervertido. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Debe entenderse desde una perspectiva interseccional en la que se analiza cómo se conectan diversas formas de discriminación. Es decir, esta perspectiva pone de manifiesto que en todos los problemas y situaciones sociales hay más de una categoría de diferencia, las cuales tienen relaciones entre sí, por ejemplo, sexual, racial, de clase social, edad, etc. Esto lo entiende cualquiera que no sea una feminista, para quienes todo lo que le pasa a una mujer es por ser mujer únicamente. Y me refiero a cosas malas. El enfoque de género en la escuela implica que se debe reconocer que la escuela, al estar inserta en la sociedad, también puede reproducir estereotipos y discriminaciones en razón del género de las personas. Es decir, aceptar que estas discriminaciones forman parte de la realidad escolar que podemos transformar a través de la educación es el primer paso para adoptar una mirada crítica
frente a los imaginarios sociales que limitan las capacidades de los y las estudiantes, los y las docentes, entre otras personas. No se va a discutir esto, hay lamentablemente entornos donde sí ocurre y claro, cada tanto hay denuncias y en el peor de los casos noticias fatídicas. Hablar de manera clara y abierta con estudiantes, docentes, familias acerca de la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género ayuda al ejercicio sano, consciente y libre de discriminación del derecho a la sexualidad de todas las personas, en especial de los y las estudiantes. En este sentido, los proyectos de educación integral en sexualidad juegan un papel importante al identificar los contenidos a abordar de acuerdo con el ciclo escolar y la edad de los y las estudiantes. Esto hay que tenerlo muy presente, porque si bien dice que es acuerdo al estudiante en edad y grado, el hablar claramente puede ser malinterpretado. Quiero decir, si nos vamos a Argentina, en su ESI aparecen en determinados lugares, ya que la educación es provincial. Entonces tienen unos libros, entre ellos se encuentra uno llamado Come Tierra. Yo casi vomito porque es lo más alejado de educación sexual que te vas a encontrar para niños. Es básicamente pornografía que incluye una historia de una menor teniendo relaciones íntimas con un adulto sin protección, donde claramente se intenta normalizar ese tipo de relaciones. Así que sí, hay que pedir que se haga una gran aclaración de cuáles van a ser los límites y exactamente qué significa hablar de forma clara, para que no haya malinterpretaciones de algunos docentes extremistas con su ideología que quiere llegar al amor libre, digamos. El enfoque de curso de vida atiende a los cambios de las trayectorias vitales de las personas y las complejidades derivadas de los eventos que ocurren en su contexto social e individual. Este enfoque destaca la relación entre el equipo histórico y biológico para analizar cómo estos factores configuran la forma de pensar, sentir y actuar de las personas desde su nacimiento. A diferencia de una perspectiva que segmenta la vida en etapas específicas, este enfoque comprende que las experiencias personales y las condiciones que rodean a las personas tienen impactos duraderos a lo largo de la vida, a lo largo de toda su vida. En serio, los profesores van a tener mucho trabajo con esto. El enfoque de curso de vida en la escuela implica que se comprendan los procesos de formación y las trayectorias vitales de cada estudiante a lo largo de su escolarización, desde la educación inicial hasta la educación media. Se ajusten los procesos de formación a las características de las y los estudiantes, promoviendo el desarrollo progresivo de su autoconocimiento y autonomía. Se acompaña a las instituciones educativas mediante proyectos pedagógicos de educación integral de la sexualidad pertinentes para las y los estudiantes según el momento del curso de la vida en que se encuentren. O sea, estamos hablando de algo que se va a hacer desde primer grado hasta 11. ¿Saben la cantidad de profesores que un solo estudiante ve durante ese tiempo? Y la cantidad de alumnos que cada profesor ve. O sea, imagínense tener un salón nuevo cada año. Y aparte de tener que leer la programación, te tienes que leer cada currículum de cada estudiante para poder hacer el programa acorde a ellos. Lo veo lioso. Los 4 enfoques explicados en los numerales anteriores tienen características particulares y comparten un mismo objetivo: construir una escuela inclusiva y diversa. Por esta razón deben implementarse de manera articulada considerando la diversidad y la complejidad de la realidad. Esto implica integrar al sujeto y sus contextos en todas sus condiciones diversas y derechos, orientando la práctica educativa hacia una visión integral de la cultura y el quehacer cotidiano de la escuela. Siento que no dicen lo suficiente sobre una escuela segura o libre de discriminación y casi todo va sobre escuela diversa. Bueno, aquí nos muestran un pequeño cuadro resumiendo los enfoques. ¿Cómo proteger la diversidad? Debería solo decir combatir la discriminación en la escuela y ya está. Es de vital importancia tener en cuenta las apuestas y los avances logrados desde la ciudad para abordar los temas relacionados con la política pública LGBTI, para desarrollar e incorporar en el currículum lo relacionado con la equidad de género, la garantía y el reconocimiento de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI en la escuela, generando espacios que promuevan la implementación de acciones efectivas para el disfrute pleno de los derechos de todas y todos. Las escuelas deben construirse bajo un horizonte educativo basado en la filosofía de los derechos humanos y la garantía de los derechos fundamentales sin distinción de etnia, orientación sexual, identidad de género, clase social,
religión, etc. Por ello, es importante trabajar con toda la comunidad escolar, directivos docentes, funcionarios administrativos y de servicios generales, estudiantes y familias, para conocer, respetar y promover el cumplimiento de la Constitución Política Nacional, la cual reconoce la igualdad y la dignidad de todas las personas como base en la corresponsabilidad existente entre el Estado, la sociedad y las familias. En cuanto a la formación de las y los estudiantes, vale la pena destacar el rol relevante de estas últimas en el proceso educativo. Lo anterior es un llamado a articular acciones y a promover su participación activa e involucramiento. Así que deben estar muy contentos porque hay muchos padres interesados en este tema. ¿Cómo transversalizar los enfoques de derechos humanos, diferencial, género y de curso de vida en el PEI? Como se mencionó previamente en el artículo 233.141 del decreto 1075 de 2015, presenta algunos de los contenidos que deben tener los PEI, dentro de los cuales se incluye la estrategia pedagógica que guía las labores de formación de estudiantes, los planes de estudio y criterios de evaluación, las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y en general para los valores humanos, entre otros. Porque estos documentos públicos siempre tienen tanta chapa. En ese sentido, transversalizar los enfoques de derechos humanos, diferencial, género y de curso de vida en el PEI con el propósito de que las personas de los sectores LGBTI ingresen y permanezcan en el sistema educativo es un desafío ético y pedagógico que requiere estrategias coherentes para dinamizar los procesos de transformación de la escuela, tanto en su cultura como en sus prácticas. ¿Esto es correcto? Para realizar esta transversalización es necesario consolidar un proyecto educativo que permita articular todos los elementos y posibilite un diseño curricular contextualizado y pertinente. Para comenzar, es necesario entender la definición del PEI. El Ministerio de Educación Nacional lo define como: es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios para la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. El proyecto educativo institucional debe responder a las situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, además de ser concreto, factible y evaluable. Me hubiera gustado que determinaran cada cuánto se debe evaluar. La inclusión de los enfoques de derechos humanos, diferencial, género y de curso de vida se presenta como una oportunidad para revisar el PEI y el enfoque pedagógico, ya que permite enriquecer el horizonte institucional en términos de las transformaciones sociales esperadas y el tipo de sociedad sujeto que se espera como proyecto ético y político. Asimismo, invita a reflexionar sobre cómo las prácticas pedagógicas incorporan el respeto a la diversidad, haciéndolo explícito como principio. La resignificación del PEI como proceso que adelantan las instituciones educativas busca reconstruir un significado y un sentido de la vida del quehacer institucional, realizando análisis complejos del contexto educativo, el cual con el paso del tiempo exige cambios en el sentido y los propósitos de la educación. Actualmente las sociedades claman por una escuela abierta e incluyente donde todos puedan aprender, desarrollar competencias básicas y convivir pacíficamente. Por ello proponemos que los enfoques de derechos humanos, diferencial, género y curso de vida formen parte del PEI de cualquier institución educativa. Como les digo, esto suena bien, pero toca ver qué es lo que va a significar. Quiero decir, hubo una universidad, ahora no recuerdo el nombre, en Estados Unidos, que a sus estudiantes, que en el área de estudiantes, porque tenían una gran población de chicos negros, prohibió la entrada a blancos. Y le pidió a sus estudiantes negros que fueran adoptados por familias blancas que avisaran con tiempo cuando estos iban a venir a visitarlos, supuestamente para crear un espacio seguro. No sé ustedes, pero a mí eso me resulta altamente racista. En cuanto al horizonte institucional, este se refiere al fundamento filosófico y la proyección de la institución a partir de su
debe ser y querer ser. Dentro de este componente se encuentran la misión y la visión y los principios institucionales, los cuales ofrecen una perspectiva global que orienta todas las acciones de la institución. Los enfoques de derechos humanos, diferencial y género son particularmente importantes en este aspecto porque a partir de los mismos se puede establecer una filosofía incluyente que abogue por la igualdad entre todos los géneros, el respeto a las diferencias de orientación sexual y de género. Por ejemplo, la misión institucional debe considerar los valores que formarán parte de la cultura escolar y la razón de ser de la institución, proporcionando identidad y construyendo el deber ser y hacer de las escuelas. Aquí pueden incluirse fines como la educación de ciudadanas y ciudadanos críticos comprometidos con la transformación de la sociedad, desde el respeto a la diferencia y el desarrollo y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y diversidades sexuales y de género, el ejercicio y defensa de los derechos humanos y el compromiso con la no discriminación. En serio, no creo que haga falta estar todo el tiempo repitiendo contra las mujeres y las diversidades. Con hablar de derechos humanos y no discriminación debería bastar. Cualquier persona puede sufrir discriminación. La visión institucional es la imagen ideal que se espera que la escuela transmita en el futuro mediano, teniendo en cuenta los retos que se vislumbran para la sociedad de la cual forma parte. Entre los retos se enfrentan las sociedades contemporáneas, especialmente desde la perspectiva de género se encuentran el aumento de las violencias basadas en género, tanto en la escuela como en el hogar, el trabajo, la comunidad y los entornos virtuales, entre otros. Aquí debo decir que hay mucha trampa. Primero, mucha gente nos ve, España, Argentina, la violencia de género como toda violencia ejercida por motivo de género, sino que es toda violencia ejercida de un hombre hacia una mujer para estas personas que están totalmente ideologizadas. En segundo lugar, en redes sociales se ha llegado a denunciar violencia de género solo por llevarle la contraria a alguien. Le dices algo y ya cree que se lo estás diciendo porque es su mujer y no porque no concuerdas con su opinión. Y hay mucha persona inventando micromachismos y microagresiones para poder decir que está sufriendo violencia de género. Hasta le escuché a una señora hablar de violencia simbólica. O sea, claramente estamos ante alguien sin problemas reales en la vida que solo se quería subir al carro del victimismo para obtener algo de atención. La necesidad de sensibilizar y educar respecto a las formas diversas de construir la identidad de género, estableciendo prácticas para la convivencia respetuosa e incluyente en todas las esferas de la sociedad. En esto en esencia no hay problema. El fomento del respeto a la autonomía de todo ser humano en relación con el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, ejerciendo el cuidado propio y el cuidado de los y las demás. Los principios institucionales son aquellos valores que definen el comportamiento organizacional de manera que deben ser practicados por todos los miembros de la comunidad educativa, construyendo así una cultura escolar. Entre los principios institucionales relacionados con los diferentes enfoques se encuentran la autonomía, refiere a la capacidad de cada persona para darse reglas a sí misma o de tomar decisiones y obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otro. Este principio es muy importante ya que resalta el derecho humano a hacer y obrar según su propia decisión, por supuesto respetando los derechos de los demás. Bueno, hay muchos padres preocupados porque con esto de la autonomía de los menores, los profesores le dicen algo a los chicos y los chicos ya van desobedeciendo a sus padres, o se han llegado a dar casos donde el padre, por defender que su niña es niña, se la han quitado. Hay que estar muy alarmados con respecto a estos temas. En la infancia y la adolescencia hay mucho arrebato. Y aunque en un momento podamos creer que tenemos una decisión firme, a las 2 horas o a la semana pensamos totalmente diferente. No hay que tratar al menor como si fuera un adulto, en ningún caso. El respeto es la consideración y la valoración especial ante alguien y o algo, al reconocérsele un valor a su existencia. Además, el respeto es un principio esencial que regla las relaciones humanas en la búsqueda de la paz y el bienestar bajo los enfoques diferencial y de género. Toma especial atención el respeto a la diversidad, que muchos malinterpretan con que es un privilegio. Entonces, si te equivocas llamándolo con el pronombre incorrecto, no solo quieren una disculpa, quieren humillarte. Esa gente es insufrible. La ética del ciudadano.
es reconocer la vulnerabilidad y la dependencia del ser humano cuando a lo largo de su vida pasa por momentos en los que no puede cuidar de sí mismo y necesita de otros para encontrar su bienestar y vivir. Es desde los estudios feministas y de género que se construye y aboga por este tipo de ética, rescatando el valor colectivo y horizontal y solidario de los vínculos humanos en oposición a las relaciones discriminantes, individualistas, verticales, violentas y excluyentes. Me encanta cómo dicen feministas así, como si esa fuera una ideología muy seria y no hiciera estudios sobre que el aire acondicionado es machista, y la gran mayoría de las feministas estuvieran tan sesgadas que cuando un grupo de troll en internet dicen que cierta cosa es feminista, se lo creen, aunque sea una estupidez. Lo siento, pero aquí de estos estudios quiero nombres de involucrados, nombres de universidades, biografías, cuánto tiempo se tomaron esos estudios y quiero leerlos letra por letra. Confío más en un asesino que en una feminista, así lo digo. Ahora bien, como se ha dicho, para hacer realidad el horizonte institucional y los principios del país se requiere transformaciones que no se dan de manera automática y requieren de la intervención intencional y concertada de los actores que hacen parte del ecosistema educativo, lo que requiere una puesta en común sobre la misión de la escuela, algunos elementos del documento Orientaciones para la resignación del PEI, currículum y flexibilización curricular. Ilustran los ámbitos de los que se concretan las transformaciones. Contenidos para el aprendizaje. Los equipos y directivos y docentes pueden trabajar para incluir en el currículum temas como ciudadanía, autonomía, autoestima, identidad de género y orientación sexual, políticas públicas y normativas, conciencia del cuerpo, su funcionamiento y cuidado, entre otros aspectos. Ambientes de aprendizaje. Es posible replantear y enriquecer los ambientes en los que se desarrollan los procesos educativos, tanto físicos como virtuales, de manera que promuevan la exploración y la acción transformadora de las y los estudiantes en el desarrollo de una sociedad diversa. Resultados de aprendizaje. Al fortalecer procesos de aprendizaje estimulantes, se debe promover el desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo sostenible, tales como pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso, toma de decisiones colaborativas y fomento de la ética del ciudadano para no perder de vista al otro. Ok, estas cosas en sí mismas están bien, solo no deben estar en manos de una persona ideologizada. Transformación social. En los distintos ámbitos de la vida escolar es posible empoderar a las y los estudiantes para la transformación de sí mismos y de la sociedad en la que viven, de manera que asuman la autodeterminación y la autonomía para construir miradas plurales del mundo que deriven en comportamientos e interacciones reconocedoras y respetuosas del otro, para dar respuestas oportunas y pertinentes dentro de un proyecto educativo institucional y específicamente para lograr la transversalización de los diferentes enfoques detallados anteriormente. Es necesario avanzar en políticas, prácticas y culturas inclusivas que permeen la vida institucional. Se debe incorporar acciones concretas y permanentes que reconozcan la diversidad y la diferencia dentro de un marco de derechos humanos sin discriminación alguna y que busque la eliminación de brechas y disparidades de género. Eso implica implementar ajustes razonables y brindar los apoyos necesarios para favorecer trayectorias educativas completas. En sí, hasta aquí todo es muy general, lo cual puede dar a malas interpretaciones comprensiblemente. Seguiremos el resto del documento en otro momento. Lo que sigue es la transformación del currículum hacia la incorporación de los enfoques. Pueden dejar en comentarios cualquier duda o inquietud para tener un debate sobre el tema. Chao.